de Caracas, cuando se descompone alimentos, y veámoslo no solamente mensual, recordemos que los ajustes de sueldo y salarios son anuales, por lo tanto si vemos la inflación anualizada, los últimos 12 meses, Caracas tiene 33,7, alimentos 49,6. Que los alimentos suban en un año 49,6%, se me dificulta pensar un país donde estén subiendo el precio de los alimentos tanto. Y cuando vemos con qué se hacen los alimentos, productos agrícolas, 63,9% de aumento en 12 meses. Y recordemos que muchos, por no decir la mayoría, están regulados. Lo cual quiere decir que estamos en un verdadero brote inflacionario. ¿Por qué está ocurriendo esto? Más allá de la devaluación que se produjo a principios de año. ¿O es solamente, solamente es causa de la devaluación? No, la devaluación es un factor donde hay un traspaso de la devaluación a los precios. Usualmente en cualquier país del mundo el traspaso puede ser moderado o puede ser acelerado. Cuando el sector empresarial, comercial, industrial, agrícola, siente que no hay suficiente respaldo, por ejemplo, cambiario, que se devaluó, pero que falta por devaluar, que no hay suficientes reservas, como lamentablemente ocurre en Venezuela, que hay el suministro, en el caso de Venezuela, que es control de cambio, es bajo, entonces los precios se aceleran más. Si ocurre una devaluación, pero la situación cambiaria es normal, el país tiene 70, 80 mil millones de dólares de reservas, y el Banco Central tiene una política que inspira confianza, los precios no suben tanto. En el fondo, nuestra inflación refleja la crisis cambiaria que tenemos. Y la crisis cambiaria, el déficit fiscal de los últimos años, cuando el presidente Chávez mandaba, se financió imprimiendo dinero del Banco Central. Masiva cantidad de dinero, el año pasado creció 61% la liquidez, masiva cantidad de bolívares, pocos dólares, el tipo de cambio oficial se fue sometido a presión y el tipo de cambio no oficial también fue sometido a presión. Tenemos inflación por razones fiscales, monetarias, cambiarias y falta de producción. Cuando comparamos la inflación que llevamos en estos 5 meses del año con la que se pudo suscitar en el pasado, ¿dónde nos ubicamos? ¿En qué lugar? Mira, eso es una buena pregunta. En contexto, y sobre todo hay que mirarlo en cada época. América Latina tuvo hiperinflación en los años 80. ¿Qué significa hiperinflación para el que no maneja términos económicos? Hiperinflación significa inflación más de 100%. Países como Argentina llegaron a 1.100, 1.200%. A principios de los 90, Perú tuvo una crisis y llegó a 7.000%. Eso obligó al gobernante de Perú a buscar un plan de ordenamiento económico. Orden en las finanzas públicas, en el Banco Central, cambiario, bajó. Argentina intentó con la caja de conversión, fracasó, funcionó por 10 años, fracasó. Brasil tuvo varias crisis. Eso hizo que en los 90 la inflación fuera bajando. Del 2000 al 2010 la inflación de América Latina bajó alrededor de 5% anual. Y en estos momentos Venezuela tiene una inflación de 6% mensual. Para tengamos una idea, José Vicente, en el año pasado Chile tuvo una inflación anual de 1,5%. Anual. Eso quiere decir que la inflación de un mes de Venezuela, con controles, subsidios, alimentos subsidiados en Pedeval y Mercal, Venezuela tiene 6%, 4 veces la inflación anual. Esto es una crisis cambiaria. En nuestra época no hay inflación de este tipo. Si la comparamos con los históricos, podemos ver picos hace 20 años, hace 25 años. De hecho, muchos diputados y funcionarios del gobierno, cuando se sienten incómodos, buscan una cifra hace 25 años de la inflación en Venezuela. Hace 25 años el mundo tenía inflación. Hoy es un fenómeno extraordinariamente raro. Y en un país petrolero con $100 el barril, es un problema endógeno, fruto de la política económica. Y eso es lo peor, porque estás empobreciendo a la gente con la política económica. Me compara la inflación del mundo hace 25 años con la de hoy en día, pero hoy en día hay una crisis económica muy aguda en Europa que ha generado desempleo, problemas serios en la comunidad europea. ¿Cómo se explica esto? Claro que hubo una crisis que ya está atenuada y está enfrentándose, pero la crisis europea, bueno, fue la crisis como se llamaba del euro, porque países pequeños cometieron excesos fiscales de endeudamiento. Grecia. Llegó un momento en que Grecia no podía pagar la deuda que sus gobernantes irresponsablemente adquirieron y Europa entró a ayudar.
Para eso se requirieron hacer ajustes. Ahora, como Grecia comparte el euro, una sola moneda con toda Europa, ese euro sirve para Alemania, una economía altamente eficiente, y para Grecia, una economía en problemas. Llegaron a un acuerdo de financiar al gobierno griego mientras hacía reformas y estabilizaba la situación fiscal. Pero ahí no había una crisis inflacionaria grande. Hubo inflación porque se tuvieron que ajustar tarifas del sector público, en fin. Eso es distinto. Las crisis modernas pueden ser de esas, pero una crisis de alza de precios en todo el planeta, realmente el mundo es mucho más estable en precios hoy. Me señala que la inflación que está viviendo Venezuela era comparable en el pasado con la de los 80 en la gestión de Jaime Lucinchi. ¿Qué ocurría en la gestión de Jaime Lucinchi para que se produjera una inflación similar? Cuando nosotros empezamos a tener inflaciones de este orden, que tenemos ahora, 20, 25%, fue en el gobierno de Jaime Lucinchi, porque había un control de cambios. En ese momento estaba Recadi, el régimen de cambios diferenciales, y Recadi, al igual que ahora, empezó a administrar las divisas. Al igual que ahora, el proceso de entrega de divisas empezó a generar corrupción. Si tú entregas $1 a un precio bajo y el otro mercado lo tiene muy alto, comienza a haber una cantidad de gente. Pero desde el funcionario que está en la frontera de San Antonio hasta en la banca, que empieza a buscar dólares para venderlos a 300, 400%. Cuando Lucinchi, eso llevó a una crisis cambiaria en 1988. Famosa anécdota, en reservas operativas del Banco Central, a principios del 89 quedaban $300 millones y obligó al gobierno entrante de Carlos Andrés Pérez a hacer un programa de ajuste. En ese momento se hizo abruptamente y tuvo consecuencias sociales. Las consecuencias del programa de Carlos Andrés, una ofreció cerca del 100%, ¿no? Eso fue hace 24 años. Al año siguiente, sí, la inflación llegó a 89%. El siguiente intento de un ajuste, que ocurrió de hecho mucho mejor en el 96, generó 100% de inflación en un año. ¿Por qué 83? ¿Por qué 100? Cuando en un país se dejan rezagados, y lamentablemente como ahora, por varios años, rezagados es que no se ha ajustado precios controlados, el tipo de cambio está en 4 o 6, pero resulta que el otro mercado indica que debe estar más alto. Cuando hay un desajuste en precios, tipo de cambio, tasas de interés, y se ajusta, siempre hay una nivelación, un salto, y ese salto suele ser muy duro para la gente.